Fíjense, hermanos, que hoy es un día especial para Nueva Vida. Es un día especial porque comienza un nuevo ciclo para esta querida iglesia. Comienza un ciclo en el que en unos momentos va a ser aquí instalado uno de los pastores, pues, ¿por qué no decirlo?, más serios, más respetados de nuestro presbiterio. Y por gracia de Dios, hermanos, creemos que esta iglesia tendrá otros 5 años. Otros 5 años donde continuará ese ciclo de crecimiento que lleva. Fíjense, me invitaron aquí a compartir un mensaje y yo pensaba, ¿qué les puedo decir a mis hermanos? A mis hermanos que veo como hermanos, como hermanas, como padres, como madres. ¿Qué le puedo decir al pastor? El cual, por cierto, también es mi maestro en el seminario, que veo como mi maestro, como mi guía, como mi amigo. ¿Qué les puedo decir yo? Fíjense, hermanos, que hoy me gustaría que meditáramos en 3 grandes consejos que son pertinentes en todo momento para la iglesia. 3 consejos que el apóstol Pablo le va a dar a una de las iglesias, a las iglesias de una ciudad de las que más quería. Era de las que más amaba, porque lo que dice Pablo es casi como lo que diría un padre cuando tuviera que emprender un viaje y quizás ya no vuelva a ver a su hijo. Así de emotivas son estas palabras. Así que, hermanos, les voy a invitar a que conserven su pasaje que acabamos de leer en Hechos 20, versículo 28. Pero antes de empezar, hermanos, les invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde, porque nos concedes la gracia de estar en este lugar, en este hermoso lugar, en esta hermosa iglesia para meditar en tu palabra. Señor, yo te ruego, te suplico que tú estés con todos nosotros, que nos abras el corazón, abras la mente, abras, Señor, nuestro intelecto para poder entender esto y poderlo poner en práctica. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 3 grandes consejos que Pablo le va a decir a una de las iglesias que más quiso. Fíjense, hermanos, que capítulo 20 de Hechos que acabamos de leer, del versículo 17 hasta el final, el apóstol Pablo va a hablar vamos a llamarlo así, un efusivo, un emotivo mensaje a los ancianos, que son los pastores de las iglesias, pero también a la iglesia misma. Y fíjense, hermanos, vamos a ver el primer consejo que el apóstol Pablo le da a Efeso y hoy quiero que lo hagamos nuestro. Dice el versículo 28 del capítulo 20, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjense, hermanos, que el primer consejo que yo quiero rescatar para ustedes, que aquí Pablo les está diciendo a la iglesia de Efeso es: querido hermano, querida hermana, cumple fielmente tu deber. En Éfeso, como en muchas de las iglesias de extracción gentil, iglesias que no eran de judíos, sino eran de personas no judías, había no un pastor, no es que hubiera un pastor de la iglesia de Éfeso, en realidad había muchos pastores. Como que la iglesia creció más en el área de los no judíos que con los mismos judíos. Aquí Pablo les habla a los pastores, a los ancianos, les dice ancianos. Y miren, no piensen que son ancianos como, no voy a por ejemplo de nadie, como yo, ¿no? Que me siento de 30 y tengo ya 42 años. Diría un joven, tú eres un anciano. No, esos ancianos no era gente vieja, no era gente, no quise decir vieja, más bien adulta, muy adulta. Viejo yo, Viejo yo que me siento de 30. No era gente que tenía mucha vejez, más bien era gente veteranas en la fe, gente que estando en la fe, el apóstol Pablo los había preparado y los había constituido como pastores. Y fíjense, hermanos, que eso lo dice aquí el pasaje, y dice el versículo 28, una palabra que me gusta para los pastores, yo diría para todos los líderes de la iglesia. Dice, que es el Espíritu Santo que os ha puesto por obispos.
La palabra obispo, hermano, es una palabra que en general como presbiterianos no usamos. No decimos, ¿ya fuiste a ver al obispo tal? ¿O cómo te fue con el obispo tal? No es un título que nosotros usemos, en realidad solo lo usan nuestros hermanos episcopales, si no mal recuerdo. Y sin embargo, es una palabra que tiene una carga específicamente para los pastores y para los líderes. Es una palabra que tiene que ver con que no solo el pastor iba a guiar a la iglesia, sino que la iba a inspeccionar, la iba a observar, la iba a visitar. Así como una suerte de gerente de producción, ese que está viendo cómo se están haciendo las cosas. Y es que, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto es algo muy importante. Lo que está diciendo es que los pastores, aquellos hombres que fueron constituidos como pastores, aquellos que tienen una posición de liderazgo, no solamente fueron para pastorear, sino también para inspeccionar. Pero esta tarea de pastorear y de inspeccionar no es una tarea que le da un hombre, que le da un apóstol, diríamos aquí que le da el presbiterio. Es una palabra que le da el Espíritu Santo. Sí, porque aunque los pastores desde ese tiempo eran presentados ante la congregación los elegía, así como cuando se eligieron a los primeros diáconos, y estos eran designados por los apóstoles, oraban por ellos, les imponían las manos, es el Espíritu Santo el que los respalda. Y los respaldaba porque era el mismo Espíritu Santo el que les daba algo que llamamos dones, que eran talentos, capacidades, formas de hacer las cosas de tal modo que podían dirigir la iglesia. Y estos dones, no crean que el Señor los da como dulces, no los da como golosinas. Mira, ahí te va una golosina de predicación o una golosina de oración. No, esos dones los da cada uno el Señor. Ahorita más adelante lo vamos a ver, conforme Él quiere. Queridos hermanos, el liderazgo espiritual es un asunto muy serio, hermanos. Sí, es un asunto muy serio que no debe tomarse a la ligera. Fíjense, hermanos, que en la iglesia primitiva, cuando los hombres eran elegidos para una comisión, un trabajo, lo que hacían los apóstoles es observarlo. Sí, lo observaban. Vamos a decir lo que lo capacitaban. Pero le imponían la comisión de una forma muy especial, porque los invitaban a pasar, oraban por ellos, les imponían la mano. Una acción, digamos que una costumbre que había desde los judíos, que era que cuando una persona era designada para un trabajo, era apartado para el servicio de Dios, se le ponían las manos. Hermanos, las iglesias crecen, y me da gusto ver que esta iglesia está creciendo, cuando los líderes son guiados por el Espíritu Santo. Así que, hermano, querido hermano que estás ahí sentado, yo te invitaría a que ores por tu pastor. Ora por tus líderes. Bríndales tu apoyo. Que si el pastor, que si alguno de los ancianos, que si alguno de los líderes te pide hacer algo, no lo pienses tanto. Bríndales tu apoyo. Y es más, si a ti el Señor te puso como líder, acepta esa responsabilidad con toda humildad. Porque, hermanos, como les decía, el Señor a quien pone para dirigir la iglesia le da algo que se llaman dones. Y miren, estos dones Dios los da a cada creyente como quiere. Fíjense, los cristianos somos tan distintos como nuestras caras. ¿Alguien tiene una cara como la mía? Mi hermano dirá que la tiene como la mía, pero la mía está un poco más cachetona, ¿no? O sea que no es la misma. Así como somos distintos en nuestras caras, en nuestras narices, en nuestras orejitas, así el Señor da dones. Son todos distintos. Digamos, a cada uno le da su porción. Y sin embargo, la importancia de usar los dones es que todos estos, aunque Dios nos da, nosotros tenemos que desarrollarlos. Nosotros tenemos que usarlos. Lo que es más, nadie puede decir, Señor, qué bueno que me diste este don porque yo lo merecía, porque era el don que a mí me tocaba. No, el Señor simplemente lo da como Él quiere. Finalmente los dones son para el uso de la iglesia, no son para el beneficio propio, son para el uso de la iglesia. Por lo tanto, todo don que se da sin amor, hermano, yo diría mejor ni des tu don,
Guárdatelo ahí en tu cartera, guárdatelo en tu bolsillo, si no se da con amor. Quiero terminar este punto con unas palabras que el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 5:2. No lo voy a leer, pero lo voy a explicar. Me voy a salir un poco de Pablo, pero tiene que ver con esto. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera epístola, en el capítulo 5, señala varias características que demuestran los buenos líderes. Yo diría los buenos pastores, los buenos ancianos, los buenos diáconos, los buenos líderes. En primer lugar, son conscientes de que el rebaño que cuidan no es su rebaño, es el rebaño de Dios. Esta no es la iglesia, Nueva Vida no es la iglesia del pastor José Luis, no es la iglesia de los ancianos, es la iglesia, Nueva Vida es la iglesia de Dios. Por lo tanto, la motivación del liderazgo debe ser el deseo de servir, el deseo de servir, el deseo de servir. Y no por una cuestión de obligación, no una cuestión de decir, bueno, ya me eligieron, pues ya que no pude decir que no, o ya me mandaron y pues ni modo de decirles que no, todos me iban a criticar. No, la motivación debe ser el deseo de servir. Un buen líder está interesado en dar de sí mismo antes de recibir algún beneficio. Está interesado más en dar de sí mismo. Y dirigen sobre todo con el ejemplo. Dirigen no por la fuerza, sino con el ejemplo, con lo que ellos hacen. Y todas estas características debe tener un buen líder. Quiero terminar este punto con esto, hermanos. Fíjense, ahí en la iglesia hay un hermano que es albañil. Ahí en la iglesia del Divino, por cierto, les manda un caluroso saludo, el Divino Salvador. Hay un hermano que es albañil y un día me contaba una historia en una de las empresas donde él trabajó. Él trabaja en esos grandes edificios que se construyen en Reforma, en Insurgentes, en San Ángel, en Santa Fe. Dice, recuerdo una ocasión, dice que estábamos en una obra y había un montón de tabiques que se habían pedido de más, como llega a pasar a veces. Dice, ahí estaban los tabiques, dice, y pobre guardia, dice, le pusieron a un guardia ahí para cuidar los tabiques. ¿Dónde van los tabiques, hermanos? ¿Dónde se ponen los tabiques para que sirvan? Se ponen en las paredes, ¿no? Un tabique es creado para acomodarse con cemento, con hormigón, ahí en las paredes para que sirva. Ese es su propósito, ese es su fin. Y decía este hermano, híjole, yo vi esos tabiques y hasta me daba ganas de decirle a la empresa, pues dame esos tabiques, pues me van a servir para mi casa, pero bueno, no lo dije porque si no me iban a correr. Dice, sin embargo, tabique que no es usado para la obra, ¿saben qué pasa en una obra? Me decía el hermano, se lo roban. Sí, hermano, se lo roban. Y yo le decía, ¿a poco si los meten a un cuartito? Sí, hermano, tabique que no se usa, se lo roban, se puede perder. Y miren, yo pensé, cuando pensaba en esta historia de los tabiques, yo pensaba y digo, a veces así es la iglesia, hermanos. Todos aquí somos como bonitos tabiques, algunos somos como de esos rojitos, ¿no? De esos de adobe, no sé qué material sea, otros son más grisecitos, otros de los blancos, pero todos somos como tabiques. Y nuestro propósito es servir. El Señor nos puso para algo. Si tú estás aquí, es para algo. Si tú estás aquí, es para algo. Pero tabique que no hace su propósito, ¿saben qué va a pasar? Se va a perder. O se lo van a robar. ¿Y quién es el que roba tabiques? ¿Y quién es el que roba almas? Es el enemigo. Así que, hermanos, en este nuevo ciclo que van a comenzar ustedes, hermanos, de 5 años, con el pastor José Luis Cepeda, yo les quiero invitar a que ustedes recuerden que es tiempo de que cada uno haga fielmente lo que tiene que hacer. ¿Eres anciano? Haz fielmente lo que tienes que hacer. ¿Eres diácono? ¿Eres ministro? ¿Eres encargado de la limpieza? ¿Eres encargado de las sillas? Hazlo fielmente. Porque miren, yo estoy seguro que el pastor va a hacer fielmente su trabajo, porque lo conozco. Pero el pastor no va a hacer todas las cosas. Nosotros como iglesia somos los que hacemos que las cosas sucedan. Entonces, en primer lugar, haz fielmente lo que tienes que hacer. Ahora, vayamos al versículo 29, hermanos. Dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado en amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense, hermanos, que el segundo consejo que Pablo le da a la iglesia, y yo quiero traer a ustedes, es el siguiente. Hermano, hermana, cuiden de su iglesia, estando alertas. Cuiden de su iglesia. Fíjense, Pablo aquí, esas palabras parecen ser un regaño, ¿no? Como si las palabras que dice un papá, que cuando el niño está ahí, está moviendo muy inquieto, le decimos, te vas a caer, y voz de profeta, ¿no? El chico se cae, ¿no? Estas palabras parecen ser eso, pero en realidad son todo lo contrario, hermanos. Cuando Pablo dice estas palabras, son como 3 motivaciones que les da a los ancianos, que les da a los pastores de Éfeso, para seguir desempeñando fielmente su ministerio pastoral. Y miren, en primer lugar, lo que les hace ver Pablo aquí a los hermanos de Éfeso es la importancia de no perder ninguna oveja, gracias hermano, de no perder ninguna oveja por culpa de la negligencia. Por culpa de la negligencia, en primer lugar del pastor, en segundo lugar de la iglesia. ¿Cuánto cuesta un alma, hermanos? ¿Qué cuesta un alma, hermanos? Dilo fuerte, hermana. El sacrificio de Jesús. Eso cuesta un alma, hermanos. Un alma no tiene un costo monetario, no se puede cuantificar cuánto cuesta un alma. Puede ser un alma de un rico, de un pobre, de una persona adulta, muy adulta, de un niño. Todas cuestan la sangre de Cristo. Así que tiene gran precio un alma, hermanos. Y bueno, Dios es buen mercader y sabe lo que cuestan las cosas. Así que Pablo les hace ver, ojo, no pierdan ninguna alma. Pero también otra motivación que les da Pablo para seguir en su ministerio es, cuídense de los lobos rapaces. Evangelio de Juan 10:12 dice que es cosa grave que haya un pastor mercenario. Mire, cuando digo pastor hablo de liderazgo, Un líder o un pastor mercenario. ¿Qué es un mercenario? Que hace el trabajo en función de lo que le pagues. Si tú le pagas, el mercenario lo hace. Si no le pagas, no esperes que tenga iniciativa propia. Está diciendo Jesús a sus discípulos, es grave que un pastor sea un mercenario, porque cuando venga el lobo, él se va a ir. No crean que él se va a meter y va a tratar de salvar la oveja. No, se va a ir. Dice, eso es peligroso. ¿Qué diremos, hermanos, cuando el pastor, cuando el líder, no solo no se cuida de los lobos rapaces, sino que él mismo mete al lobo? Él mismo pone a la oveja para que el lobo rapaz se la coma. Fíjense, hermanos, estas palabras que Pablo está diciendo se cumplieron en el siglo I en la iglesia. Miren, aquí tenemos al presbítero Daniel Tafoya Rodríguez, maestro de Historia Eclesiástica del CEBITEM, que nos podrá dar fe y legalidad de lo que diga. Espero que sí, hermano. Primer siglo de la iglesia, hermanos. Cuando se fueron muriendo todos los apóstoles, ¿saben qué pasó en la iglesia? En la iglesia comenzaron a surgir una serie de doctrinas y prácticas contrarias a la palabra de Dios. ¿Sí? Se fueron muriendo Mateo, Jacobo, Tomás y todos los apóstoles, el último Juan, y fueron entrando doctrinas contrarias a la palabra del Señor, lenta pero decididamente. Hermanos, lo que Pablo les está diciendo es cuidado, tengan cuidado, porque no solo el alma de una persona es importante, va a venir gente que va a querer tomar esa alma y los motiva de otra forma, y es quizás la más importante. Les dice, velen, tienen que velar como yo lo he hecho con ustedes. Aquí Pablo usa una frase que me gusta mucho y dice, por tanto, versículo 31, por tanto velar, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado en amonestar con lágrimas a cada uno.
¿Qué quiere decir amonestar con lágrimas? Fíjense, los que tenemos hijos, cuando son chiquitos, todavía como estos chiquitos de aquí, los podemos guiar, les podemos ir para donde se vayan, para donde no vayan. Pero luego empiezan a crecer los mamuts, ¿no? Ya les sale cabello en todos lados, el cabello que nosotros perdemos les empieza a salir a ellos y ya no nos quieren hacer caso. Les dices, vamos a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. No, pórtate bien, deja a esa niña que te está destruyendo, ¿no? No sé, no voy a decir más cosas. O ese muchacho que te va a llevar a la perdición, solamente te va a hacer llorar. Y no lo hacen los chicos. Y nosotros podemos optar por ser fuertes, tratar de meterles más presión, y hasta con groserías, y hasta con insultos, y hasta con decirles eres un sonso, eres bla, 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 les podemos decir así. O la otra es poderles hablar con amor. Hacerles ver las cosas con amor. Vas a llorar, ¿sí? Porque tratar de ver las cosas con amor cuesta lágrimas. Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a los pastores. Le estaba diciendo, por tanto velen, cuiden a la iglesia, háblenle con amor, de tal modo que cuando venga el momento de traerlos, de encauzarlos, de guiarlos, lo hagamos como se hace a un hijo que no te quiere escuchar, con lágrimas. Hermanos, los falsos profetas es algo muy común, hermanos. Desde el Antiguo Testamento había falsos profetas. ¿Saben qué hacía un falso profeta? Se presentaba ante el rey, ante el pueblo y les decía lo que ellos querían escuchar. No les decía la palabra de Dios, les decía lo que querían, les endulzaba, les endulcoraba el oído. Y el pueblo, el rey decían, ¡ay, qué profeta tan bendecido, tan consagrado es este que nos dice lo que nos gusta escuchar! Y sin embargo, hermanos, hay que cuidarse de los falsos profetas. ¿Cómo identificar a un falso profeta, hermanos? Bueno, es muy sencillo. Hay que ver la motivación. Si la motivación es el dinero, si la motivación es el prestigio, si la motivación es el poder, cuidado, falso profeta, cuidado. Y más aún, si el profeta minimiza a Cristo y se exalta a sí mismo, ese ya es como la cereza del pastel. Ese es un falso profeta. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí, nos enseñó cómo se cuida la iglesia. ¿Qué hizo el Señor Jesús con la iglesia, con los que le seguían? Les hablaba. ¿Qué más, hermanos que han estado en la escuela de formación? Les daba de comer, ¿no? De vez en cuando les invitó ahí el buffet de panes y peces. Los amaba. Los sanaba, tienes razón. ¿Cuál es la máxima muestra de amor que hizo Jesús? Dio su vida por ellos. El grado máximo de amor que alguien puede dar por la iglesia, lo hizo Jesús, que es dar la vida por ellos. Los falsos profetas no tienen este compromiso. Los falsos profetas no tienen este compromiso. Así que, hermanos, cuidemos la iglesia. Comenzamos un nuevo ciclo, hermanos. Cuidemos la iglesia. Cuidemos. Fíjense, hermanos, uno dirá, esta es tarea del pastor, esta es tarea de los ancianos, esta es tarea de los maestros. Hermanos, esta es tarea de todos. Les voy a contar una historia que leí esta semana a propósito de este punto. Fíjense, leía que cierto día había un barco de vapor, esos barcos viejitos, cruzando ahí una parte del océano. Y de pronto ese barco se descompone. La hélice deja de girar. Así como nos pasó ayer a unos que veníamos de allá del retiro espiritual. Se nos descompuso la camioneta. Bueno, así pasó con este vapor. Cuando los barcos se descomponen, pues hay que arrastrarlos hasta el astillero, hay que arreglarlos, pero cuando se hacen alta mar, la situación se pone difícil, porque hay que romper el casco. ¿Qué es romper el casco? Literal, hay que abrir el barco en medio del mar. Bueno, este barco, las cosas se pusieron tan difíciles que no hubo de otra más que todos los viajeros tuvieron que subir a los barcos.
salvavidas. Porque el barco estaba haciendo como el Titanic, estaba hundiéndose. Bueno, ahí estaban todos los viajeros, ¿no? En medio de la noche, viendo las estrellas. Nadie sabía que ellos estaban perdidos en el mar. Y a lo lejos se escucha y se ve el humo de un vapor, de otro vapor, y aunque les gritaban, aquí estamos, pues no los escuchaban, se veía muy lejos, se veía cerca, pero estaban lejos. Todos empezaron a buscar en sus lanchas esas mechas que se prenden para que en el cielo prenda una luz y se pueda ver a los náufragos. Bueno, como se encuentran una de esas luces, pero ahora necesitaban un cerillo, porque esas cosas son como un cohete. Y nadie traía cerillos, y el capitán les decía, ¿alguien trae cerillos? Y decían, no, pues nadie contestaba, ¿no? Búsquenle bien, porque de esto va a depender nuestra vida. Pues dice la historia que cuando las personas, por ahí uno que estaba tratando de dejar de fumar, dice, yo tengo uno. Pues pásalo, ¿no? Y con mucho cuidado lo fueron pasando de lancha en lancha hasta el capitán, para que no cayera el agua. Porque caído el agua, un cerillo ya no sirve, ¿no? Estaba ahí el capitán, nada más tenía un cerillo y una mecha. Entonces, ¿qué hacen los hombres? De pronto todos se levantan y los que tienen abrigo, los que tienen chamarra, hacen esto. Se la abren y la extienden. ¿Para qué? Para que no entrara el aire. Bueno, todos estaban haciendo toda esa parafernalia. El punto es que prende la mecha, la luz se ve, el barco los divisa, los náufragos son salvados. El capitán le preguntan, ¿cómo te sentiste? Dice el capitán, nunca había sentido tanta responsabilidad como en un momento como este, o como en este momento. Fíjense, hermanos, al leer esta historia, yo miro a la iglesia, y déjenme personalizarlo, yo miro a la iglesia Nueva Vida, y digo, nunca hay tanta responsabilidad en la iglesia como lo es a la hora de cuidarla, a la hora de protegerla, a la hora de cuidar desde el alma más pequeña, que creo que por ahí es Emily, hasta el alma más grande. Por lo tanto, hermanos, esta responsabilidad es de todos. Comenzamos un nuevo ciclo de nueva vida, yo les diría, hermanos, redoblemos esfuerzos para cuidar nuestra iglesia. Yo conozco al pastor Cepeda, creo que la mayoría lo conoce. No estoy seguro que nunca va a traernos un lobo pero los lobos van a entrar. Pueden entrar en el umbral de la puerta que está allá abajo. Cuidemos nuestra iglesia. En este tiempo que comienza un nuevo ciclo, que esa sea nuestra gran responsabilidad. Cuidemos nuestra iglesia en Nueva Vida. Déjenme compartirles el último consejo, ya casi terminó. Versículo 32, estamos en Hechos 20. Dice así el texto. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia por todos los santificados. El tercer consejo, hermanos, que Pablo le da a la iglesia de Éfeso, y yo traigo a ustedes, es muy simple. Encomiéndense siempre a Dios. Pablo los recomienda a la iglesia, a los pastores, a la gracia y el poder de Dios. Lo primero que Pablo hace es orar por ellos. Ahí los tienen los pastores, los llama y ora por ellos. Versículos más adelante, de hecho creo que es el versículo 38, después ora con ellos. Pero una cosa es orar con ellos, otra cosa es orar por ellos. Lo que en este momento Pablo los acerca y ora por ellos. Los encomienda a Dios. Pablo se iba a marchar y ya nunca más lo iban a volver a ver. Él tenía miedo que la iglesia quedara desamparada. Así que lo más sabio que puede hacer Pablo es encomendarlos a Dios para que la iglesia no quedara desamparada. Porque nuestro Dios
Él es todo suficiente. No necesitamos algo más para dirigir la iglesia. Pero no solamente los encomienda a Dios, sino los encomienda a la palabra de su gracia. Es decir, no los encomienda al verbo, los encomienda al evangelio, que tiene el poder, el evangelio tiene el poder para sobreedificarlos, para asegurar que ellos van a ir creciendo poco a poco. Estos pastores ya no van a tener a su maestro Pablo y necesitan ir creciendo. El evangelio los iba a ayudar a crecer. Y también para darles herencia a todos los santificados, a toda la iglesia que ellos iban a dirigir. Hermanos, me gusta este ejemplo que usa Pablo para hablarles a la iglesia de Éfeso. Porque es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con nuestros líderes y lo que nuestros líderes, incluyendo nuestro pastor, deben hacer con nosotros. Pablo cuida y ama a la iglesia. Y miren, tanto la ama que está llorando Pablo, está llorando porque se va a ir. Hay veces que nos invitan a las iglesias, ¿no? Y ni las gracias nos dan. No es una queja, ¿eh? Aquí no pasa eso, ¿eh? Pero el pastor Cepeda, el pastor Dani podrán decirme si sí o no. Yo he ido menos veces que ellos, pero hay iglesias que ni las gracias te dan. Y no sientes nada, ¿no? Dices, bueno, ya vine, ¿no? Pues me mandó el presbiterio, me mandó mi consistorio, lo que sea, y ya cumplí. Pero con Pablo había una relación corazón a corazón, amor a amor. Yo creo que casi como el amor que se tiene a un cónyuge, el amor que se tiene al hijo, el amor que se tiene a los padres, el amor que se tiene a los hermanos. Y miren, los hermanos también querían a Pablo, porque más adelante también ellos lloraron la partida de Pablo. Pablo los amaba y ellos amaban a Pablo. Y al final juntos oraron y se fueron tranquilos después de esa oración. En ese sentido, hermanos, esto nos enseña cómo construir relaciones sólidas, hermanos. ¿Qué significa? Encomiéndense al Señor. Significa construir relaciones sólidas entre hermanos, entre liderazgo y hermanos y liderazgo. Hermanos, cuídense. Cuida de tus líderes. Líder, cuida de tu iglesia. Simpaticen con sus penas, ¿sí? No crean que al pastor no le pasa nada, ¿eh? El pastor parece fuerte y todo, pero también van a venir penas. Simpaticen con sus penas, así como él simpatiza con las suyas. Regocíjense. Oren por ellos. Oren por sus líderes. Líderes, oren por su iglesia como siempre lo hacen. Compartan sus bendiciones. Cuando ustedes se entregan en ese sentido, hermano, líderes con hermanos con líderes, fíjense que van a adquirir algo hermoso. Vas a adquirir una comunidad que te va a apoyar a ti cuando estés pasándola mal. Quiero casi terminar con esta historia, hermanos. Me encantó cuando la leí. Es la historia de dos hermanos cuyo papá muere y les deja tierras donde se sembraba trigo. Uno de los hijos era un soltero. No voy a decir la palabra solterón, era soltero. No sé qué edad tenía. Y el otro era casado, tenía muchos hijos. El papá divide por igual las tierras fértiles, tierras que generaban mucho trigo. Llega el tiempo de la siega. Tienen un granero, empiezan a juntar el trigo. Y el trigo lo van dividiendo por igual, porque así fue lo que dictaminó el papá, lo que quiso el papá, todo por igual. Sin embargo, el hijo menor, el hijo soltero, por las noches iba al granero y vaciaba parte de su trigo a su hermano casado. ¿Qué pensaba el soltero? Decía, a mí, mi hermano tiene hijos, tiene esposa, necesita más este grano. Y lo daba. Se retiraba y a la mañana siguiente la cantidad de trigo seguía siendo la misma, al por igual. Como que no tenía sentido. El soltero hizo esto 3 noches. La cuarta noche hace lo mismo y regresa al granero porque se le olvidó algo. Y encuentra a su hermano, el casado, el cual estaba devolviendo el trigo que le habían dado. El hermano soltero le dice al casado lo que les acabo de decir. Hermano,
recibe este trigo. Tienes hijos, tienes esposa, tú lo necesitas más. Pero el cazador razona y le dice, no, hermano, tú tienes que ahorrar. Porque yo tengo quien me va a cuidar en mi vejez, pero tú necesitas guardar para tu ancianidad, para cuando llegues a la vejez, para que al menos puedas pagarle a alguien que te pueda cuidar. La historia dice que al final los dos hermanos se abrazaron, porque entendieron que se amaban. El domingo van al templo, como ustedes están aquí, y platican con su pastor, un viejo pastor, ese sí ya estaba abuelito. Y le dicen, pastor, ¿quién hizo lo correcto? Le cuentan la historia, ¿quién hizo lo correcto? Y el pastor les dice, lo piensa y les dice, bueno, en realidad ambos tienen razón. Pero lo más hermoso es el amor que se tienen uno por otro. Tengan por seguro que Dios les habrá de bendecir porque ustedes han sido generosos el uno con el otro. Querido hermano, encomendar al Señor tu iglesia, tu pastor, es procurar el bien de ellos. Es procurar el bien de tu pastor, es el procurar bien de tu hermano. Es demostrar amor filial. Lo más hermoso, hermanos, es que cuando uno demuestra amor filial, ahí pasa algo hermosísimo, y es que Dios te bendice aún más. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Fíjense, en unos momentos vamos a tener ese protocolo presbiteriano que es la instalación del pastor José Luis Cepeda. Aquí le vamos a imponer las manos. Bueno, el hermano Dani va a hacer lo que tiene que hacer, pastor Daniel. Y al final le vamos a poner las manos, vamos a orar por él. Y comienza un nuevo ciclo de 5 años para esta iglesia. Sin embargo, hermanos, antes de llegar a este punto, yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y oremos. Vamos a orar por nuestro pastor. Dile las palabras que tú quieres decirle al Señor sobre tu pastor. Excepto que le dé un peinado de Elvis Presley, porque el pastor ya le gusta ese look que trae. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar por el pastor. Vamos a orar por su esposa del pastor. Vamos a orar por sus hijos del pastor. Por sus nietos. Por ahí vi a Joseph y a Jonathan. Aquí están, miren. Es que los había visto allá. Vamos a orar por sus nietos. Y extendería la invitación. Vamos a orar por su iglesia, hermanos. Ora por tus ancianos. Ora por tus diáconos. Y tu líder, ora por tu iglesia. Encomendarlos a Dios es decirle, yo deseo lo mejor para ti, que le vaya bien a esta iglesia. Y consideremos lo primero, el que tenga una tarea, cúmplala fielmente. Cuídense, cuiden su iglesia, con astucia, con ahínco, con seriedad. Y ámense, como lo han hecho hasta este momento. Cierren los ojos. Señor, gracias Padre Santo, gracias te doy porque me permites estar con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque nos concedes la gracia de ver tus bendiciones, ver el amor que tienes a este puñado de hijos tuyos, Señor. Me da gusto ver este salón lleno y ojalá este salón sea insuficiente eventualmente y necesiten otro salón más grande y pueda seguir creciendo. Pero antes de eso, queremos rogarte, Señor, que tú bendigas a nuestro querido hermano pastor, José Luis Cepeda Oliveros. Te queremos rogar que tome su vida. Comienza un nuevo ciclo en esta iglesia. Bendícelo, Señor. Dale sabiduría. Dale todo lo que necesita Él para que pueda seguir guiando a este pueblo y pueda seguir creciendo. Señor, bendice a los ancianos, a los que van llegando, a los que acaban de elegir, a los diáconos, a todos aquellos que tienen una función de liderazgo para que puedan seguir guiando esta tu iglesia. Y bendice a los hermanos, Padre, que tienen las tareas que parecen ser las más simples, pero de acuerdo a Santiago, son las más importantes. Toma la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Señor, que este nuevo ciclo que comienza, este nuevo ciclo de 5 años que comienza con este pastorado, sea un ciclo de crecimiento, como lo ha sido hasta hoy, hasta este día. Bendice tu iglesia Nueva Vida, quédate con nosotros, que sea un tiempo para que cuando vengan las crisis, vengan los problemas, Señor, estemos fuertes, sabiendo que tú estás con nosotros,
que tú estuviste con nosotros en la pandemia, que tú estás con nosotros en este momento y lo seguirás estando. Señor, bendice a tu pueblo, esta iglesia, pues porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.